Hospitalario de Salud. Estamos en contacto para ello con el secretario departamental de Salud de la Gobernación, el doctor Joaquín Monasterio. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Comencemos hablando de los casos de coronavirus, doctor. ¿Qué evaluación hacen como autoridades sanitarias del departamento a propósito de este tema que preocupa a todos? Muy buenos días, Gabriela, un saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos viendo por las estadísticas que se nos presentan de que hay un incremento de casos acelerado, diría yo, en los últimos días, que está mostrando un descuido, diría yo, en todas las que son las medidas que deben tomarse para evitar esto. Habíamos entrado en una meseta y luego estamos nuevamente queriendo subir los casos y esto es preocupante. Creo yo que las medidas de liberalización que se han dado para las actividades, diversas actividades económicas, sociales, etcétera, un poco se están descuidando, porque si bien debemos velar por la reactivación económica, esta reactivación debe ser una reactivación con control. Si no controlamos esto, la posible reactivación económica va a terminar en fallecimientos, en un rebrote y una situación incontrolable que se puede dar, como está sucediendo en otros países, especialmente en Europa, que son países más desarrollados que nosotros. Por lo tanto, hay una preocupación y estamos queriendo orientar a la población, indicarle a las autoridades, también a todas las autoridades encargadas de velar por la seguridad y la salud pública en nuestro departamento y en nuestro país, que tengamos un poco más de cuidado en eso. Además de alertar a la población de que toda la situación que se ha dado anteriormente en los meses de julio, agosto, etcétera, pueden repetirse si acaso no tomamos en cuenta las medidas que utilizamos anteriormente y que nos dieron buenos resultados, por lo menos para llegar a una meseta. Entonces, la situación es bastante preocupante. Doctor Monasterio, ¿y este rebrote cómo encontrará al sistema hospitalario de salud en el departamento? Más allá de la infraestructura, de la capacidad de atención en cuanto a equipos. Le hablo de personal porque se han estado registrando reclamos, protestas de médicos, enfermeras, hay sueldos adeudados, por ejemplo, hay ítems que no se han cubierto en los últimos meses. Evidentemente la situación del sistema de salud público es crítica. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder atender un poco con mayor incremento de equipos, de personal y de recursos en su momento más crítico, en los meses de julio, agosto, etcétera. Pero lógicamente esto terminó, se acabaron los contratos, se terminaron estos convenios que teníamos y ahora vamos a tener que enfrentar, si es que acaso tenemos un rebrote grave, vamos a tener que enfrentar tomando nuevas medidas y atendiendo precisamente las necesidades que tienen los servicios de salud. Los servicios de salud ya vienen débiles desde hace mucho tiempo atrás por la falta de atención del gobierno central y eso lo sabemos. Hemos podido reforzar y fortalecerlos en esta época de pandemia, pero lógicamente todavía seguimos con una crisis y creemos de que este tema se tiene que resolver atendiendo adecuadamente todas las necesidades que tenemos. ¿Cuándo y cómo, doctor? Problema el problema es ese, ¿cuándo y cómo? Si estamos en puertas de un rebrote, si todos los días se está aumentando en esta cantidad los casos, ¿cuándo se va a contratar nuevo personal? ¿Cuándo se van a dar los ítems? Bueno, tenemos que hacerlo cuando lo necesitemos. En este momento no lo necesitamos porque tenemos una capacidad instalada que puede atender un rebrote principalmente o inicialmente y no en momentos de mayor gravedad. Ahora, de eso no depende de nosotros, porque evidentemente los recursos humanos tienen que ser dotados por el nivel central del Estado. Todavía no hemos podido reunirnos con el ministro de Salud, hemos solicitado, hemos enviado notas, hemos hecho reclamos también por los pagos que no se han hecho a los médicos y trabajadores de salud que han sido contratados y que se les debe 2 meses de sueldo. Pero esperamos esa reunión que se realice en estos próximos días, inmediatamente. Ese sería el cuándo. Y cómo directamente, en la medida en que se van presentando la situación, nosotros vamos planificando toda la atención que se debe dar. Y eso estamos totalmente preparados para enfrentarla, la posible recaída que podamos tener en esta epidemia,
pero necesitamos lógicamente trabajar en conjunto, tanto con el gobierno nacional como el gobierno municipal, con los cuales debemos coordinar nuevamente todas las acciones como se hizo anteriormente. Doctor, ¿es cierto que se cobra a los pacientes que llegan a cualquier hospital por la prueba de COVID? ¿No tenía que ser gratis? En mi criterio deberían ser gratis las pruebas de COVID. En este caso creo que en cada hospital deben tener ellos su forma, su protocolo, su sistema de atención, pero para mí deberían ser gratis. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas rápidas deberían ser gratis y las PCR pues necesitan, ¿no es cierto?, la utilización de laboratorio, la utilización de personal, etcétera, y tiene un costo. Pero en todo caso eso debería estar cubierto por el SUS y de esa forma podríamos evitar nosotros los problemas que tiene la gente para ser atendida. Pero son necesarias estas pruebas que tienen que hacerse. Doctor, le pregunto porque se convierte en un obstáculo para recibir atención médica, especialmente aquellos pacientes que tienen urgencia en ser atendidos. Sucedió el otro día, un hombre esperó 11 horas en las puertas de un hospital para poder ser atendido. Primero porque no tenía la prueba de COVID, se tardaron 2 horas en hacerlo, no tenía el dinero para pagarlo y después para operarse. ¿Qué responde ante esta dura realidad que le está tocando vivir a algunas personas en Santa Cruz? Creo que ha habido una mala información, Gabriela. No es que el paciente esperó 11 horas. El paciente estuvo atendido durante 11 horas en el hospital, en la emergencia. Se le hicieron todos los tratamientos que se tenían que hacer. Era un paciente sumamente grave que venía ya con una situación de obstrucción intestinal que necesitaba ser resuelta, que no se puede resolver rápidamente. Hasta una cirugía de este tipo, que es la cirugía del megacolon, es una cirugía que debe prepararse con tiempo. Pero el paciente llegó con muchos días ya de evolución, en mal estado, muy mal estado, ya con una sepsis, bueno, y falleció. Pero yo quisiera aclarar con esto, por el informe que se me ha dado, de que al paciente se lo atendió, se lo reanimó, inclusive hizo 2 paros cardíacos porque estaba con esa sepsis y una falla multiorgánica tremenda. Prácticamente llegó en malas condiciones. No era fácil poder resolver su problema porque además una cirugía de esta naturaleza debe ser preparada con mucha anticipación. Entonces, por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos de que la situación del COVID ha cambiado totalmente la situación en nuestro sistema de salud. No podemos ingresar pacientes si están infectados con el coronavirus a una situación de emergencia donde hay tantos pacientes con otras patologías graves, patologías de base, etcétera, que puede significar también un daño mayor todavía, inclusive con la pérdida de la vida de los pacientes que están ahí. Por lo tanto, es una situación que no podemos nosotros evitar y que tiene que hacerse, hay que controlarse para poder ser atendido. Incluso en emergencia. Hay que ver los mecanismos y eso vamos a ver. Incluso en emergencia. Sí, en emergencia, porque es tiene emergencia. Que entrar con la prueba negativa de COVID. Y ustedes van a hacer como Secretaría Departamental de Salud las gestiones, tal vez para que esta no sea cobrada a los pacientes que ya llegan con escasos recursos. Yo estoy en esa línea, ese es mi pensamiento, debería ser así. Y vamos a ver cómo se puede resolver este tema en cuanto a lo que significan los costos y lo que significan las coberturas que deben haber. Yo creo que esta prueba de COVID, y más en esta emergencia, debe ser cubierta por el SUS, porque para eso es el SUS. Bien, doctor, para finalizar, escuchábamos una denuncia de parte de las madres de niños con cáncer que están reclamando la construcción de un nuevo hospital, que incluso el domo que se había habilitado en los predios del actual hospital no estaba funcionando por falta de personal. ¿Es así? ¿Está ocurriendo lo mismo con los otros domos que se crearon en su momento? Lo que pasa es que el domo que se creó fue cabalmente para pacientes COVID. No existen pacientes COVID en el hospital oncológico y lógicamente también nos falta personal. Nosotros hemos planteado ya mediante notas al Ministerio de Salud que se puedan habilitar estos contratos y estos ítems que hemos solicitado para que funcione, pero no hemos tenido respuesta. Hasta ahora no hemos podido tener ninguna reunión con el Ministro de Salud para poder plantear todas estas cosas y resolverlas. Pero no es un tema de urgencia inmediata ni grave tampoco. Está el domo, el personal tiene que ser conseguido y se va a poder atender, pero no hay pacientes COVID. El tema de las madres de los niños con cáncer es un problema ya de más allá, es un problema estratégico con el cual nosotros estamos de acuerdo. Es la necesidad de construir un nuevo hospital oncológico en Santa Cruz.
Y eso depende de la gobernación, la construcción me refiero, porque según las madres ya tienen un terreno cedido por parte del gobierno municipal. Faltarían los recursos para la construcción, ¿eso les corresponde a ustedes? No, no nos corresponde a nosotros, Gabriela. El proyecto del Hospital Oncológico de Santa Cruz es un proyecto que está dentro de los recursos del Fondo Mundial. El Fondo Mundial, el Banco Mundial tiene los recursos. El proyecto estaba ya elaborado para poder haber cedido su curso, pero el cambio de gobierno ha hecho de que no se pueda reiniciar esa tratativa para poder avanzar. El tema del terreno, evidentemente tenemos el terreno, ha sido donado por la alcaldía, pero sin terreno, sin recursos y sin financiamiento es lo mismo que nada. Por lo tanto, nuestra preocupación principal son los recursos y en eso estamos con este planteamiento que hemos hecho tanto con el director del hospital como con las madres de los niños con cáncer y los pacientes con cáncer que están pidiendo este hospital, y nosotros también estamos en esa línea y vamos a seguir gestionando para que se pueda proceder rápidamente ya al inicio de la construcción de este hospital. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por las aclaraciones y por el informe del trabajo que viene realizando desde la Secretaría Departamental.